Martes 3 de octubre, tercer día ya, hermanos, de este mes de octubre, y es un privilegio el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 9, versículos del 51 al 56. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Retomamos nuevamente la lectura y meditación del capítulo 9 de San Lucas, capítulo que iniciábamos desde la semana pasada a meditar versículo a versículo. Hoy pues continuamos, ¿verdad? Y hemos leído cómo el Señor, sabiendo que se acercaba, como dice el texto, su tiempo para poder cumplir el plan de salvación de Dios, tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. El ir a Jerusalén, hermanos, implicaba ir donde estaba el control del gobierno judío, pero también donde estaba el control del gobierno romano. Pues recordemos que Israel era una tierra invadida por los romanos, pero aún así los judíos controlaban asuntos religiosos. El imperio romano por naturaleza no se involucraba en los temas de la religión de los pueblos que ellos conquistaban. Dejaban que los pueblos siguieran practicando su religión. Por esa razón es que Israel, en temas religiosos, el imperio no se involucraba. Sí, ellos lo hacían en temas políticos, en otro tipo de casos. Ahora, por esa razón es que recordemos que el Señor Jesús, cuando Él fue capturado, Él tuvo dos juicios. El primer juicio, que fue el juicio religioso, el cual lo ejecutó el Sanedrín, ¿verdad? Pues recordemos que ahí la acusación fue que Él era hijo de Dios. O sea, por eso lo condenaron a muerte cuando el Señor Jesús le dijo que sí, que Él era el hijo de Dios, ¿verdad? Lo tildaron de blasfemo y merecía la muerte para ellos. Pero luego el segundo juicio que recibió fue el juicio político, el cual fue ejecutado por Poncio Pilato. Claro, a Pilato no le interesaba que Jesús dijera que era hijo de Dios. Eso no era una causa por la cual Pilato lo iba a condenar. Pero por esa razón es que a Poncio Pilato se lo presentaron como un usurpador del reino. Cuando le dijeron: este pretende ser rey, ¿verdad? Y por esa razón es que recordemos que Poncio Pilato puso en la escritura sobre la cruz: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Ahora, ese fue el juicio político. Y por esa razón es que el Señor tuvo que enfrentar esa situación. Ahora, el Señor ahora va hacia Jerusalén, pero este viaje era un viaje sin retorno para el Señor. Pues Él claramente sabía que lo que le esperaba en Jerusalén era la muerte. Con este viaje es importante porque el Señor está trasladándose para poder finalizar su ministerio allá en la región de Judea. Pues recordemos que Él ha realizado su ministerio en Galilea. Pero hoy el Señor se va a trasladar, ¿verdad?, para Judea. Judea era ya otra región donde estaba, ¿verdad?, por ejemplo, estaba Jerusalén, que era la capital, pero estaba también otras aldeas muy importantes,
donde el Señor también realizó su ministerio, ¿verdad? Hoy Él va rumbo a Jerusalén. Ahora, es importante porque el ir rumbo a Jerusalén era ir a enfrentarse verdaderamente a las autoridades de Israel, tanto autoridades judías como autoridades romanas. Este viaje también marcará lo que la Biblia llama su ministerio en Judea, ¿verdad? Lo que ya hemos explicado, en la cual pues la ciudad más importante era Jerusalén, donde el Señor Jesús será crucificado. Ahora, según el Evangelio de San Juan, Jesús fue 3 veces a Jerusalén y lo hizo para la fiesta de la Pascua. Pues recordemos que según la ley de Moisés, Israel tenía 3 fiestas importantes, las cuales eran la fiesta de la Pascua, conocida también como la fiesta de los panes sin levadura. La segunda era la fiesta de Pentecostés, conocida también como la fiesta de las 7 semanas o de los 50 días. Y la tercera era la fiesta de los tabernáculos, conocida también como la fiesta de las enramadas. Y era obligación que todo judío mayor de 12 años fuera a Jerusalén, pues ahí estaba el templo. Y como eran fiestas religiosas, debían de cumplirse. Por esa razón es que el Señor Jesús, el Evangelio de San Lucas nos presenta que desde que tenía 12 años, el Señor comenzó a asistir. Pero ya en su ministerio, es interesante, porque ya en su ministerio, Él fue en 3 ocasiones. Ese es el dato más exacto que nos ayuda a reconocer que el ministerio del Señor duró 3 años, ¿verdad? Porque cabal en el capítulo 2 de San Juan se nos presenta la primera Pascua y Jesús muere en la tercera Pascua, ¿verdad? Ahora, es también muy importante porque el Señor Jesús ahora va para Jerusalén, pero va a ofrendar su vida como víctima por los pecados del mundo. Ahora, el camino de Galilea a Jerusalén tenía 2 rutas. La primera ruta era la ruta del río Jordán, la cual era larga y llevaba 5 días el poder atravesar ese camino, y además era muy peligrosa, ¿verdad? La mayoría de galileos, aunque no era su preferida, pero la tomaban ¿verdad? Aun cuando era muy peligrosa. Y la tomaban porque la segunda ruta era el camino desde Galilea a Jerusalén, pasando por Samaria. Esta ruta era más corta y solo se llevaba 3 días, pero eso implicaba dormir una noche en Samaria. Y el dormir una noche era necesario pues buscar un lugar o que una familia, ¿verdad?, los hospedara. Pero por esta razón es que nos dice el texto, que el Señor envió mensajeros por delante para conseguirle alojamiento. Pero como claramente también nos dice el texto que hoy hemos leído, como supieron que iba a Jerusalén con motivo de la fiesta, ellos se negaron. Aquí ya hay, hermanos, una pregunta o también un interrogante en nosotros. ¿Por qué se negaron? Y es importante reconocer cuál fue la negativa. Pues entre judíos y samaritanos había una mala relación y todo era por temas religiosos. Los samaritanos decían que a Dios se le podía y se le debía adorar en el monte Gerizim, en Samaria. Pero los judíos decían que había que hacerlo en el templo. De hecho, judíos no permitían que samaritanos fueran a adorar al templo. Por esa razón, cuando la gente de Galilea iba a Jerusalén para honrar a Dios en el templo, a los samaritanos no les parecía y negaban su hospitalidad. Ante esta negativa, Santiago y Juan, discípulos del Señor, le dijeron: Señor,
¿Quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Esto, hermanos, lo dicen Santiago y Juan, tomando como modelo al profeta Elías, que en el segundo libro de los Reyes, capítulo 1, se nos presenta que se enfrentó al rey Ocosías, pues que éste quería matarlo, y le envió sus soldados. Y Elías, ante la persecución e incredulidad, hizo bajar fuego del cielo sobre ellos en 2 ocasiones. Ahora Juan y Santiago quieren imitar esta acción, ¿verdad? No de balde. Recordemos cómo el Señor Jesús a estos 2 hermanos les llamó los Boanerges, y los Boanerges significaba hijos del trueno, ¿verdad? Pero es acá donde el Evangelio termina diciendo que Jesús los reprendió. Ahora, es importante que nosotros, hermanos, podamos tomar este texto y obviamente podamos recibir la enseñanza y el aprendizaje importante para nuestro crecimiento. Pues claramente podemos ver en el texto que hoy hemos leído cómo habían diferencias entre aquellos pueblos, y eran, hermanos, diferencias religiosas. Y creo que ese tema de diferencias religiosas sigue estando tan presente aún hoy en día. Lastimosamente, familias enteras se han dividido por temas religiosos. Pueblos enteros han tenido problemas. Bueno, el Medio Oriente sigue teniendo problemas por temas religiosos. Y es aquí donde creo que es importante el que nosotros podamos entender que debe de haber tolerancia hacia los demás, que debemos nosotros, hermanos, de entender que el volvernos fanáticos y religiosos no ayuda. Yo creo que en muchos casos probablemente hay personas, fíjese, que quisieran tal vez congregarse con nosotros, personas que no son católicas, por ejemplo, personas que son de diversas iglesias o de diversas denominaciones. Pero la gran pregunta sería, ¿cómo nosotros les tratamos a ellos? ¿Verdad? De hecho, hay frases con las cuales, créame, hay personas que no les agradan. ¿Cuántas veces hay personas que dicen los hermanos separados? ¿Separados de qué? ¿Y separados por quién? Cuando en realidad creo que la única división es la que nosotros creamos en nuestra mente. ¿Cuántas personas siguen viendo una gran barrera religiosa? Y cuando nosotros verdaderamente vemos con ojos verdaderamente humanos, cuando nosotros somos justos y vemos la situación como verdaderos hermanos e hijos de Dios, nos damos cuenta que la división solo cabe en nuestra mente. Nos damos cuenta que alabamos al mismo Dios. Nos damos cuenta que no debiese de haber división. Tal vez de repente en alguna ocasión una práctica diferente, ¿verdad? Porque tal vez alguien pueda decir, mire, nosotros hacemos lo mismo, pero lo hacemos diferente, y tienen todo el derecho. Pero tristemente, eso a veces nos divide tanto que nos volvemos hasta enemigos. Hoy podemos ver cómo el Señor Jesús a Santiago y a Juan los reprendió, ¿verdad? Los reprendió y mejor se fueron a otra aldea. Eso está como el dato, ¿verdad?, que también aparece en este mismo capítulo, pero que no lo leímos porque era el texto del día de ayer. Y ayer pues leímos San Juan, ¿verdad?, debido a la fiesta de los ángeles custodios, donde estos mismos discípulos vieron que un hombre expulsaba demonios en nombre de Jesús, pero como no era de ellos, dice la palabra que se lo prohibieron. Pareciera como que ese egoísmo religioso, pareciera como que nos volvemos nosotros dueños de la fe, o como que tuviéramos derechos reservados, cuando sabemos en realidad
que no es así. Cuando sabemos que, hermanos, Dios obra cuando Él quiere, como Él quiere y con quien Él quiere. Yo no pretendo ofender a nadie, ni mucho menos entrar en dudas por su fe, pero sí pretendo hacerle ver que creo que ya es tiempo que hagamos vida aquellas palabras del Señor Jesús en el capítulo 17 de San Juan, donde Jesús dijo: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Creo que es tiempo que aprendamos a caminar en unidad. Y si de repente, hermano, usted tal vez no está de acuerdo con su prójimo por su fe o su creencia o su práctica religiosa, debemos de respetar, debemos de ser muy prudentes para no dañarle. Yo en lo personal, yo siempre respeto. Usted no me va a escuchar en estos audios un ataque contra otra persona, aunque no sea de mi creencia religiosa. Yo nunca lo hago. ¿Por qué? Porque mi deber no es predicar fanatismo ni religiosidad. Mi tarea es predicar palabra de Dios. Por esa razón, la gloria sea para el Señor. Este audio llega a mucha gente, personas evangélicas, gloria a Dios, incluso pastores reciben este audio. Que Dios los bendiga, y saben que yo soy sacerdote y lo escuchan, así como también mis hermanos católicos. Pero también lo reciben personas que no tienen una afinidad ni católica ni evangélica, pero el objetivo es que crean en el Dios vivo, en el Dios de la palabra. Por eso, queridos hermanos, creo que es tiempo que hagamos vida a la palabra. Jesús verdaderamente ama a todo aquel que le busca, y dice la palabra que no rechaza un corazón contrito y humillado, que le clama con un verdadero arrepentimiento. Que Dios, hermanos, bendiga nuestras vidas, que nos ayude a vivir nuestra fe, quitándonos cualquier problema de división, y por sobre todo, glorificando a Dios, porque ese Dios de hace 2000 años que acompañó a los discípulos en Cristo Jesús es el Dios que está hoy y que quiere también fortalecernos. Que el Señor nos bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.